Salgan de las sombras las escritoras cinematográficas. En esta ocasión, en Dilo con Igualdad de Género, tenemos un gran programa con dos invitados de lujo que tendrán la oportunidad, y nosotros más bien vamos a tener la oportunidad de conocer, de compartir sobre Detrás de las sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo en México. Tenemos hoy con nosotros a Maricruz Castro y a Diego Sheinbaum para hablar de este libro que están presentando, que ustedes tienen que correr para conocer, para leer, para tener una perspectiva nueva y más completa del cine mexicano, de esta otra mirada, de esta mirada femenina. Pero bueno, yo ya me estoy emocionando. Ahorita les cuento un poquito más. Ahora les presento en forma a nuestros invitados. Por favor, les recuerdo también que no se olviden de darle like a este video. Eso nos ayuda a que más personas vean este video, más personas conozcan este libro. Suscríbanse al canal, coméntenlo por favor y compártanlo. Muy bienvenidos y bueno, pues ya sin más, empiezo presentando a Maricruz Castro Ricalde, quien es doctora en letras modernas. También realizó estudios doctorales en ciencias de la información. Es profesora investigadora del TEC de Monterrey, en donde imparte materias en narrativas visuales, audiovisuales y análisis de textos en multiplataformas. Ha recibido varios premios, entre los que destacan reconocimientos estatales y nacionales de ensayo, la medalla Josefa Ortiz de Domínguez en el rubro de equidad de género, la cátedra Cultura de México y la cátedra América Latina. Ha publicado y coeditado cerca de 20 libros y numerosos artículos en revistas indizadas en temas vinculados con textualidades y género. Los más recientes son La Invención Fotográfica, Identidades Regionales y Nación en el Cine Mexicano de la Edad de Oro, y con Diego Sheinbaum, justamente Detrás de las sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, el Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán y la Academia Mexicana de Ciencias. Como parte de sus intereses actuales de investigación, estudia las narrativas digitales creadas por mujeres y madres deportadas. Maricruz, qué honor, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo este tiempo con mi colega Diego y compartiendo con tu auditorio. Muchas gracias a ti, Maricruz. Y bueno, pues justamente Diego Sheinbaum Lerner, él es doctor en literatura comparada e investigador del Centro de Poética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la tradición reflexiva, paródica, carnavalesca en la literatura y en el cine, poética y retórica del guión cinematográfico. Ha sido guionista de National Geographic, Discovery Channel y La Maroma Producciones. En 2017 apareció su libro Kafka, Defoe y Dostoyevsky en la escritura de J. M. Coetzee, y en el 2021 Poéticas en torno a Slaughterhouse-Five. Sus más recientes artículos abordan la escritura cinematográfica, reflexiones sobre la escritura cinematográfica en México, la poética de Aristóteles entre los guionistas de Hollywood y desde luego Detrás de las sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo en México. Diego, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, con Maricruz, contigo y con tu auditorio público. Gracias. Muchas gracias a ustedes, pues qué gusto. Oigan, y por favor, tienen que empezar contándonos un poco, creo que necesitamos empezar de dónde nace la idea de este libro, de Detrás de las sombras. Maricruz. Bueno, debo admitir que la culpabilidad total es de Diego. Fue Diego quien, eh, a través de un intercambio virtual, epistolar, ah, se comunicó conmigo. Estábamos en las postrimerías de la pandemia. Yo estaba terminando de afinar mi libro previo que salió hace apenas un año y poco menos de año y medio. Y entonces Diego me hablaba de la posibilidad de algún tipo de proyecto relacionado con el guión cinematográfico, que es un tema al que le he dedicado de manera espaciada, de manera no sistematizada, pero desde hace muchos años. O sea, por lo menos desde el 96 comencé a publicar
algún tipo de reflexión sobre el guión cinematográfico o sobre las mujeres guionistas o mujeres directoras que también eran guionistas en México. Y entonces, bueno, finalmente se dieron las circunstancias propicias, yo ya había entregado mi libro, Diego perseveró y dijo, bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Y empezamos a trabajarlo de manera conjunta, porque sabíamos que queríamos trabajar un libro sobre guión. Hay como un gran hueco dentro de los estudios cinematográficos en relación con los estudios del guión. Y bueno, pues ese fue el inicio de las charlas de hablar acerca de uno del guión, pero luego con qué enfoque, seleccionar el corpus y demás. Entonces, bueno, dejo que Diego lo complemente. Cuéntanos, Diego, ¿de dónde viene esta inquietud tuya? La verdad es que viene desde hace mucho. Digo, una parte de mi formación fue como guionista en el CCC, en la Escuela de Cine, ¿no? Y como que desde las clases, como me di cuenta de que no te daban casi guiones, digamos, que leer, ¿no? Estudiabas novelas, obras de teatro, ¿no? Todo, pero los guiones no eran parte como del currículum, ni siquiera en una escuela de cine, ¿no? Ya no se diga, pues, no sé, si estudias literatura o si estudias cine, dirección o comunicación, es raro que leas un guión, ¿no? Entonces, desde ahí empezó la inquietud y muchas de las guionistas, bueno, no muchas, pero algunas de las guionistas que abordamos en el libro fueron mis maestras en el CCC en ese entonces, ¿no? Entonces, también un poco por recato, ¿no? Y humildad de ellas, pues no te compartían sus trabajos, entonces como que fue una manera de regresar a esas experiencias desde otro como momento vital y con una formación ya mucho más académica de mi parte, ¿no? Que podía como creo que contextualizar y aunado justo como estar trabajando con Maricruz, ¿no? Que es una especialista, la especialista en México sobre el tema, ¿no? Como que pues ayudaba mucho a que todas las piezas cuadraran, ¿no? Entonces ahí nació como la idea. Maricruz ya lo comentaba un poco, en realidad, cuando hablamos de cine es difícil, si bien hay teoría ya del cine y hay materiales, no son suficientes, sigue habiendo muchos huecos, la mayoría de la gente hace cine, pero no investiga sobre el cine, no teoriza sobre el cine. Entonces, bueno, esa es una gran área de oportunidad. Y ahora que Diego hablaba también de los guiones, ¿no? Se enseña, pero no tenemos necesariamente estos guiones o no se les da un poco este reconocimiento. ¿Por qué? ¿Qué lugar ocupa el guión en la producción y por qué estos guiones quedan quizás pues en un segundo espacio? Yo tengo mi respuesta, pero quiero conocer la suya. Maricruz, ¿quisieras comentarnos? Sección que en la introducción y en distintos momentos del libro realizamos sobre cuál es el lugar del guión, no solamente dentro del campo cinematográfico, sino también dentro de lo que podríamos llamar una economía del prestigio, ¿no? Es el término que he usado. Y entonces en esa economía del prestigio, y algo de esto ha mencionado ahora Diego, pues está publicar un libro, los libros se presentan, circulan y tienen una vida que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Y en el caso del guión, en esa economía del prestigio, se le ha asignado un lugar que de una u otra forma se le dice, es el paso, es el tránsito, es un texto que se transpone. Es decir, no pocas veces se piensa en el guión como un objeto estético en sí mismo, con un interés en sí mismo. Y tan es así, y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo y que también he intentado reflexionar con el nombre de resignificar el desecho. ¿Qué pasa con los guiones que no son filmados? Parecería que son un fracaso, un fracaso como objeto artístico, como objeto estético. ¿Por qué razón? Porque supuestamente el fin último es cristalizar en un texto audiovisual. Entonces, desde esa perspectiva, todo ese trabajo parecería que su lugar ya es la basura.
ni siquiera el archivo, ni siquiera está en el merecimiento evaluativo de las propias, en este caso, autoras cinematográficas. Entonces, estas son algunas de las reflexiones, hay muchas más, ahorita seguramente Diego va a abordar algunas de ellas, pero que tienen que ver con, número uno, el lugar que usualmente se le asigna al guión, el que está fuera de esa economía del prestigio, o sea, poca gente va a ir por la vida diciendo soy guionista, ¿no? Con excepción de un puñadito de nombres que podemos reconocer, o sea, en realidad a los mismos, las mismas guionistas, y esto lo señalamos en el libro, contribuyen, y ya lo dijo también Diego, las propias profesoras, que una Beatriz Novaro no ponga en el centro su propia obra, ¿no? Te está diciendo que es una actitud general acerca de vale la pena leer, estudiar, tener por puro placer una lectura de un escrito cinematográfico. Claro, y pensarían que esto es una postura cultural, es decir, más mexicana, o lo piensan como que esto es algo que se maneja también en Hollywood o en otras industrias. Y bueno, la verdad es que tengo muchas dudas y muchas preguntas sobre este aspecto en específico de por qué es importante estudiar los guiones, pero antes de hacer más preguntas a ese respecto, quisiera saber si por una parte piensan que es una cuestión cultural, quizás, o no necesariamente. Diego. Sí, digo, seguramente es cultural, pero como dice Maricruz, responde como a muchísimos factores y no es, digamos, no se limita a México, ¿no? En general en el mundo ha habido como una revalorización en los últimos años de los guionistas, las guionistas, ¿no? Y de los guiones, ¿no? Pero digamos, hay muchos factores por los que no ha sucedido, ¿no? En un principio, digamos, cuando por ejemplo, no sé, directores soviéticos, por decir un ejemplo, ¿no? Que justo, digamos, como dentro de las vanguardias querían como que explotar la especificidad del cine, pues cortar cualquier, digamos, vínculo con la literatura era básico, ¿no? Y el guión es como de esos vínculos muy, digamos, muy claros, ¿no? De que hay un trabajo escrito detrás de la película, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos, pero en cada latitud, digamos, se configura de diferentes maneras, ¿no? Pero sí es curioso si uno se pone a pensar, ¿no? También si uno compara, por ejemplo, con los libretos de teatro, ¿no? Que también son textos que al final pues, se performancean, se actúan, ¿no? Pero que finalmente los leemos en la escuela, ¿no? Pues Shakespeare es eso, ¿no? Digamos, en la literatura no es tomado el libreto de cine como un texto con esos valores, ¿no? Entonces, sí, depende de qué lugares, ¿no? Y qué momentos, ¿no? Pero sí, en general ha sido como un texto marginado como en otros medios, ¿no? Yo creo que también es parte de la guerra de los viejos contra los nuevos medios, ¿no? Eh, sí, básicamente. Claro, yo, Y, yo y recuerdo. Adelante, Maricruz, adelante. sí, yo quisiera también agregar algo a todas estas variables. Y si bien es cierto que dentro de una cultura cinematográfica, pensemos en una tan asentada como la de Hollywood, el centro de la atención a partir de los años 60 fue el director, y en estos momentos las directoras. Y en cambio, el caso de las guionistas, aunque tarde, sí comenzaron a impulsarse más los estudios sobre el guión y sobre todo, y para mí eso es fundamental, comenzaron a clasificarse, catalogarse, a sentarse en repositorios, en filmotecas, en archivos, de tal manera que si ahora quieres estudiar un guión, va a ser infinitamente más sencillo tener a la mano un guión de extracción estadounidense que uno mexicano. Entonces ahí sí creo que tiene que ver con dinámicas culturales, de política cultural,
Pero no quiero echarle toda la culpa al Estado, porque también creo que desde la academia hemos tenido una dosis de responsabilidad en cuanto a no presionar más, uno, a incluir en nuestros programas de estudio el leer guiones cinematográficos, no de nueva cuenta para que se realicen cortometrajes con ellos, sino para que puedan ser analizados, evaluados como estos objetos que importan en sí mismos, pero también presionar para decir, ¿y dónde están? ¿Y dónde los encuentro? ¿Y cómo fueron clasificados? Y poder hacer estudios, porque en la medida en la que comience, seguramente habrá gente que desde sus posgrados, desde la academia en general, habrá un interés mucho mayor por el campo. Claro, porque creo que además por ahí hay un discurso un poco contradictorio, ¿no? Creo que todos reconocemos que el guión es esta columna vertebral de una película, que son las bases y los cimientos adecuados, pero también recuerdo que cuando yo estudiaba había un poco esta postura de, es que el guión está hecho para ser filmado, no está hecho para ser leído y no es una obra literaria, entonces a lo mejor por ahí hay algunos mensajes. eh, que tenemos que reevaluar y que resignificar. Diego, adelante. Sí, creo que también una de las razones principales y en parte de ahí creo que la fascinación compartida que sentimos Maricruz y yo por estas guionistas, ¿no? Y por los textos que producen, ¿no? Es que rompe con el paradigma romántico que durante años, o sea, digamos, sigue influenciándonos 200 o 200 años por lo menos después, ¿no? Que es esta idea de el creador como alguien solo que se inspira, digamos, que la inspiración le viene de afuera, que lo hace de manera espontánea, ¿no? Y justo como el escritor de cine, ¿no? Es alguien que casi desde el principio, pues trabaja en colaboración, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en Hollywood, pues trabajaban en equipos y se reescriben entre ellos, alguien escribe el diálogo, alguien escribe las tramas, ¿no? Entonces, justo es un trabajo colectivo o colaborativo, ¿no? Entonces, eso atenta también contra nuestras nociones de lo que es arte y quién es artista, ¿no? Y creo que también mete temas de industria dentro, que como que también en una visión muy romántica, pues el arte es diferente de la industria, ¿no? Y no hay maneras, no hay uniones, no hay puntos de encuentro, ¿no? Entonces, todo eso como que vuelve muy, muy interesante el guión, porque al final es lo que está detrás, ¿no? De la obra de arte que es la película, ¿no? Muchas veces. Algo que me gusta mucho y que tiene que ver justo con esto de estar detrás y que lo mencionan ustedes en el prólogo es, el guión está detrás, ¿no? Está como en este segundo plano, no hablamos tanto de ello, que es mucho de lo que ustedes han estado compartiendo justamente, pero además son guiones de mujeres, ¿no? Que creo que ese es el otro elemento que lo hace muy relevante, ¿no? Tiene mucho que ver desde luego con el propio objeto de este canal, ¿no? Esta presencia, esta visibilidad que tienen las mujeres en la propia industria del cine, en el propio rol de guionistas, esta actividad específica dentro del cine, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué guionistas justamente, Maricruz? O sea, a mí me gustaría dejar súper claro, porque pudiera prestarse a esta idea de, pues lo mismo, no se conocen guionistas varones que guionistas mujeres. Lo mismo no se lee guionistas varones que guionistas mujeres. Por lo tanto, habría que visibilizar a ambos, a unos y a otras. Y más bien lo que hemos querido problematizar en este libro es las condiciones materiales existentes para que las mujeres entraran al campo cinematográfico. En el caso de la Edad de Oro, las mujeres que estaban dentro de la industria eran principalmente artistas, actrices, quienes estaban del otro lado de la cámara, no detrás de la sombra, sino con los reflectores encima. Y aún así, estos reflectores encima, las intérpretes lidiaban muchísimo sobre cómo autorrepresentarse ante la opinión pública, cómo evitar esta idea de que estar en la industria cinematográfica desde una perspectiva de género atentaba contra su moralidad, contra su buen nombre, contra su fama.
Bueno, pues algo similar ocurría con las mujeres escritoras, es decir, estaba muy bien que escribieras poemas y los leyeras en tu reunión familiar, o que los enviaras a la revista femenina o a la familia, o sea, a revistas para este tipo de público. Pero el hecho de estar rozando el campo cinematográfico tenía que ver con la honorabilidad de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres que entraron a otras posiciones que no fueran las de intérpretes fueron personas enormemente valientes, con contextos muy especiales, y en el caso de las mujeres guionistas, se valieron de toda una serie de estrategias para tratar de balancear y proteger su buen nombre. Damos el ejemplo. Concha Urquiza firma como C. Urquiza, de tal manera que no se supiera si era Carlos, si era quien estaba detrás de la escritura. O algunas usaban seudónimos. Otras, por ejemplo, como Elena Garro, que decía, a mí páguenme, porque se paga muy bien. Ella lo va a decir en distintas ocasiones, pero mi nombre no va en los créditos, ¿no? O el caso de Josefina Vicens, que hizo de los guiones cinematográficos una profesión y un modo de vida. O sea, ella vivía de los guiones, de lo que le pagaban por los guiones cinematográficos en sus distintas etapas. Pero ¿qué decía a Josefina Vicens? Ah, eso lo hago por encargo, eso no es mío, mío, mío. Eso esta escritura queda desbalagada en las opiniones del productor, del director, etcétera. Por lo tanto, durante mucho tiempo la misma Vicens decía, esto es un trabajo alimentario. Y con esto le restaba ese valor y esa importancia que hay detrás de un proceso de escritura tan desafiante como el que nos plantea Josefina Vicens. Entonces, sí, con esto cierro mi intervención. En este libro queremos también poner sobre la mesa lo que implica para las escritoras, ¿no? Y tenemos el caso de Berman, tenemos el caso de Laura Santullo, en el que son de Beatriz Novaro. Son cuentistas, son narradoras, o sea, tienen un oficio literario que no lo ponen a un lado cuando escriben su guión cinematográfico, sino todo ese conocimiento y toda esta sensibilidad, y toda esta trayectoria la ponen al servicio de la escritura cinematográfica. Pero para hacerlo tuvieron que haber decidido entrar a un terreno en el que las mujeres no lo han tenido fácil. Ay, sí, definitivamente no. Ya mencionaste tú algunas. Diego, ¿qué mujeres están incluidas en este libro? ¿Cómo eligieron a estas mujeres? Sí, ese es, digo, parte del reto, ¿no? La verdad, también nos centramos en ellas porque irrumpen en estos años, ¿no? Digamos, en la cinematografía nacional con una fuerza, o sea, es una generación o dos a veces, ¿no? Porque también se traslapan, ¿no? Pero son muchísimas, o sea, y aquí solo pudimos abordar 7, ¿no? Que consideramos no que eran representativas, ¿no? Pero que eran muy importantes, ¿no? Y que tenían diferentes aproximaciones al proceso creativo, que trabajaban a veces géneros similares, ¿no? Por ejemplo, que tenían, reelaboraban como el melodrama, ¿no? Que es tan importante en la historia del cine mexicano, ¿no? Lo reelaboraban de maneras muy, muy interesantes, provocativas, ¿no? Y sobre todo el melodrama porque tiene esta connotación, digamos, de formar estereotipos y roles, ¿no? Familiares y de vidas, ¿no? Que han tenido un peso muy importante en México, ¿no? Entonces, por eso, en parte hicimos la selección, pero no fue fácil, ¿no? Está Pasalicia García Diego, ¿no? Que es
ha trabajado casi desde siempre con Arturo Ripstein, ¿no? Que es una, digamos, literata, aunque escribe casi puro guión, sus guiones son realmente piezas de arte verbal, digamos, en sí mismas, que merecen ser leídas, ¿no? Por su sensibilidad y la amplitud del vocabulario que utiliza, ¿no? Cómo construye las frases, cómo está pensando también al mismo tiempo como en estos planos, secuencias largos de Ripstein. Ella es una, digamos, como que una muy importante y reconocida, ¿no? Beatriz Novaro, que ya mencionó Maricruz, ¿no? Que también además de ser guionista, ha sido una formadora de escritores para el cine, ¿no? Y para la industria audiovisual en México desde hace muchos años, ¿no? Y como que tiene libros en torno a la escritura de guión que también abordamos, ¿no? Está también por ahí Sabina Berman, ¿no? Que no sé si igual Maricruz le cedo para que ella siga con el relato de estas guionistas. Por favor, ayúdenos también dando un poco de referencia de algunos guiones en los que hayan participado, porque quizás no todos los espectadores o quienes nos acompañan, pues hagan esta relación necesariamente entre qué escribieron estas mujeres que probablemente hayan visto o hayan escuchado sobre ello. Adelante, Maricruz. Bueno, es que eh, aunque tratamos de centrarnos en uno o un par de guiones, entre la manera como decidimos Diego y yo armar el libro, porque también este es otro aspecto muy interesante. eh, Tanto la estructura como el enfoque, como los temas, como la selección de escritoras cinematográficas, fueron de común acuerdo, los discutimos mucho, los reflexionamos un montón, quisimos justificar, o sea, tener una solidez de justificación para validar cada una de nuestras elecciones. Y digo esto porque algunas veces las coautorías es como hacen nuestros estudiantes, a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, y nada más Pegamos. copiar y pegar. Y en este caso realmente fue un proyecto que se fue construyendo a la limón y como dice Diego, la selección de nuestras guionistas no están todas las que son, ni son todas las que, bueno, la segunda parte no, pero sí faltan muchas otras, pero bueno, es un libro de más de 300 páginas y tenemos un capítulo colectivo para hablar de las pioneras y encuadrar a estas guionistas que algo ya mencionó Diego. Nuestro hincapié es el cambio de siglo en México. Y entonces, en efecto, son dos generaciones que se están pisando la una a la otra, pero que la selección tuvo que ver con quién representa qué géneros cinematográficos. Entonces, la parte del género, que es algo que el estudiantado, las personas especialistas, pero también el público interesado entiende muy bien, ¿no? Un melodrama, un noir, una comedia, y entonces en ese sentido fuimos seleccionando. Por ejemplo, se nos quedaron varias guionistas buenísimas fuera, ah, pero tuvimos que seleccionar en función de esos géneros, esas generaciones que representan en sí mismas y un hilo conductor que está relacionado con un periodo entre los años 90 y los primeros años del 2000. Y todas son historias que de una u otra forma reflexionan sobre los efectos de una economía neoliberal, de un sistema económico que afecta vidas, que afecta a la familia, que afecta a las relaciones de pareja, que afecta cómo vivir la ciudad, que afecta tu vínculo con las instituciones, y la manera como estas guionistas enfocan esos efectos nos parecieron fascinantes. Entonces por ejemplo, aunque Diego, que es un gran especialista de Pasalicia,
hace este recorrido por distintos guiones y hay un diálogo con los guiones, con varios de los guiones de Pasalicia, se centra en Así es la vida. Pero como dice Diego, a cualquiera que haya visto una película de Arturo Ripstein, eh, es una mancuerna que nos está revelando también estas otras formas de trabajar. Es este trabajo colegiado y en coautoría que se da en la escritura misma, pero también teniendo en mente a la producción o en este caso al guión. Te doy la palabra, le doy la palabra a Diego, añadiendo una anécdota de una guionista que he estudiado mucho, que es Josefina Vicens. Josefina Vicens, en su última década de vida, escribía guiones teniendo en la mente a su pareja, a Anita Blanche. ¿Por qué razón? Porque ya no había para el cine personajes fuertes y atractivos para mujeres, para adultas mayores. Y Anita Blanche, que había sido una gran actriz de la edad de oro del cine mexicano, del teatro, y en ese momento una primera actriz de telenovelas, ya no estaba trabajando en el cine. Entonces ahí vemos también cómo hay, desde la escritura del guión, otras maneras de trabajar las historias, Pasalicia sabiendo, conociendo el tipo de cine de Arturo Ripstein, Josefina Vicens pensando también en que su trabajo es una expresión de sus relaciones afectivas y de su propio mundo familiar. Claro, y de visibilizar a través de estos guiones mujeres, figuras, historias que no se están contando bajo otra perspectiva, ¿no? Bueno, ya mencionaron ustedes a Paz Alicia García Diego, ya mencionaron a Beatriz Novaro, está también por ahí Cecilia Pérez Grobas y Carolina Rivera en relación a Cilantro y Perejil, hablan de Silvia Pasternak en relación a Sin Remitente, Sabina Berman, que también ya mencionaron. Y está Laura Santullo, ¿no? Con Desierto Adentro, ¿no? Este es el grupo de mujeres mujeres guionistas, que cada una tiene un capítulo en relación a ella, a su trabajo. ¿Cómo es la estructura de estos capítulos? Maricruz ya contaba un poquito, pero ¿cuál es, qué vamos a aprender o a descubrir sobre cada una de estas mujeres en estos capítulos, Diego? Eh, Casi todos los capítulos comienzan, digamos, como dando cuenta de ellas, ¿no? Como personas, como escritoras, como creadoras, ¿no? Entonces, como que permiten, digamos, como conocer, digamos, de quién estamos hablando, ¿no? También contextualizan un poco el momento en el que escriben, ¿no? Y hubo una serie de preguntas, digamos, compartidas que nos hicimos y que fueron articulando como los capítulos, pero digamos, sin que fueran tampoco un cinturón, digamos, o una camisa de fuerza, ¿no? Porque hay, tú sabes, o sea, como que hay, digamos, cada escritora tiene sus particularidades, cada obra tiene sus particularidades, entonces no quisimos forzar también, pero entre las cosas que encontrarán los que lean el libro será una de las que a mí, digamos, una de mis fascinaciones, ¿no? Que es el proceso creativo, ¿no? Como cada una de ellas entiende y avanza, ¿no? Por la elaboración del guión, las tramas, los personajes, los temas, ¿no? Muchas veces las conversaciones con los directores y cómo entienden las relaciones con ellos, ¿no? O con ellas, ¿no? Eh, Esa es una de las partes digamos, que a mí más me gusta y que siento que el guión eh, muchas veces se dice que el guión es como la oruga, ¿no? Y como que la mariposa es la película, ¿no? Un poco, y si hay ese fenómeno de transformación, pero un poco uno se asoma al guión y empieza a ver que en el propio guión hay este proceso de crecimiento, de gestación, que es muy interesante seguir, ¿no? Observar como las decisiones que tomaron, ¿no? A la hora justo de ver
los problemas creativos, ¿no? Entonces eso también lo van a ver. También hay otra parte que nos interesaba mucho, que también depende, ¿no? Del perfil, pero es como la pedagogía del guión, cómo enseñan el guión, porque muchas de ellas, además, digo, para ser guionista, pues normalmente tienes que tener otras profesiones y muchas de ellas, pues son maestras de guión, ¿no? Entonces, cómo entienden la enseñanza, ¿no? Cómo respetan la individualidad de sus estudiantes, ¿no? En fin, fueron como algunos de los temas, ¿no? No sé si Maricruz quiera completar un poco como el esquema de las preguntas que estuvimos respondiendo. Sí, o sea, ya bastante ha tocado Diego, pero esta perspectiva de la poética del guión, es decir, cómo están entendiendo el guión, y en ese sentido lo cruzamos con los géneros cinematográficos. Entonces, ¿de qué manera construyen el guión desde el melodrama? ¿De qué manera construyen el guión desde la comedia y la comedia romántica? ¿De qué manera lo hacen? Desde el cine noir y esta idea de ya no tienes a el policía, sino a la policía, y ya no, y cómo van trastocando elementos fundamentales desde la historia del guión, desde la historia de los géneros cinematográficos, y de qué manera cada una de estas guionistas se los apropian. Entonces, me parece que también bueno, hay nombres con muchos reflectores, como Pasalicia García Diego o como Sabina Berman, porque sus películas han sido muy exitosas. O sea, a Sabina Berman nos centramos específicamente en El Traspatio en Backyard, pero recordamos el caso de Gloria, que es uno de los guiones más recientes de Sabina Berman. Pero no podemos olvidar el peso que tuvo Carolina Rivera con Cilantro y Perejil, pero también con esta mancuerna que formó con su pareja Fernando Sariñana, que significó realmente una ruptura en cómo balancear un tipo de cine y al mismo tiempo ser atractivo para los ingresos de taquilla, porque recordemos que esta bonanza de la industria cinematográfica que se está viviendo pues prácticamente en la última década. En los años 90 el cine mexicano estaba desahuciado. O sea, en el periodo del Salinato llegaron a producirse solo 14 películas. Entonces, el papel que tuvo Carolina Rivera para idear historias que al mismo tiempo conectaran con otro tipo de públicos, que en este caso era el público de la clase media, y cómo retratar a la clase media, que va a ser algo completamente distinto a lo que hace a Silvia Pasternak e Ignacio Ortiz con Sin Remitente. Es otra clase, una clase media ya depauperada. Entonces, pero estamos hablando de un arco de varios años en donde estamos viendo los efectos de la política y de la economía neoliberal en la sociedad mexicana. Entonces, a estos cruces, entender el contexto sociohistórico del país y de la industria cinematográfica, de las propias guionistas, sus trayectorias, a cruzarlo con los géneros, cómo están entendiendo el guión, estas poéticas del guión, esta pedagogía del guión, fueron como elementos centrales para acercarnos al texto cinematográfico. Gracias, Maricruz. Y ahora que te escucho, estaba pensando que quizás yo estoy obviando algo que valdría la pena enfatizar un poco más. Y procuraré que les pongamos por aquí alguna imagencita para que ustedes, si ustedes no han visto un guión, pues más o menos vean cómo es un guión. Creo que por ahí, espero que Maricruz y Diego no me vean feo, pero por ahí tengo uno de Pasalicia que se editó. Entonces creo que podemos ponerlo por acá, porque sé que ustedes hicieron mucha labor en conseguirlos. Entonces, digo, igual ahora nos pueden contar un poco sobre eso, pero creo que valdría la pena también para aquellos que no han escrito un guión o que no han leído un guión y que no tienen como esta idea de qué los hace distintos de escribir un cuento o de escribir una novela, porque la escritura de guión tiene una dinámica distinta, ¿no? Más desde aquello que se va a ver en la pantalla. Entonces, no sé quién de ustedes nos quiera comentar al respecto.
Si quieres, yo empiezo rápidamente, ¿no? A mí me gusta ver el guión, porque en realidad la escritura para cine como que toma diferentes formatos, no necesariamente solo es el guión es como el más conocido, ¿no? Pero hay escaletas, hay argumentos, hay sinopsis, ¿no? Y como me gusta verlo a mí es como si fueran los bocetos de una pintura, ¿no? Digamos, uno sabe que hay bocetos tan bellos, tan provocativos, ¿no? Muchas veces más que las propias pinturas, ¿no? Que en esos primeros trazos puedes encontrar justo cosas que de pronto se pierden ya digamos, con los nuevos elementos que empiezan a entrar, ¿no? Entonces el guión tiene como esas características, o en la escritura cinematográfica tiene esas características, ¿no? Pero normalmente el guión está, digamos, formado por dos elementos, ¿no? Que es como la descripción de la acción, o bueno, el encabezado de la escena, ¿no? Que marca un poco como el lugar digamos, el tiempo a donde se va a producir la escena, ¿no? Viene abajo la descripción, que es en un bloque, y después en el centro de la página está justo como los diálogos, ¿no? Con pequeñas acotaciones. Ese es como el formato que se ha conocido como de escena maestra, ¿no? Es como un término que viene de Estados Unidos, pero también hay que recordar que el guión ha cambiado, o sea, como que no ha sido siempre el mismo, ¿no? Por ejemplo, en México también hubo una época, y en otros países también, pero se escribía dos columnas, aunque fuera cine, ¿no? Entonces el audio iba por un lado y la imagen por otro, ¿no? Entonces es interesante también la relación entre las formas de producción y los formatos de escritura que cambian de acuerdo, ¿no? Hasta el día de hoy, que ya le doy la palabra a Maricruz, pero, o sea, como que, digamos, no hay nada dicho, o sea, hay como muchos experimentos, alguien que no incluimos, ¿no? Que ha hecho mucho de esto es, ahí se me fue ahorita el nombre, su primer nombre, bueno, Markovich, ¿no? Maricruz me va a ayudar por ahí. Alejandro, no, Alejandro No, Markovich. no, ella, es de Paula, escritora, Paula Markovich, ¿no? Que justo como que ella dice, pues, o sea, como que no hay, te dicen normalmente en las escuelas de cine o en las materias de comunicación, tienes que escribir en tercera persona el guión, porque solo va a ser algo lo que se puede ver afuera, y ella dice, ¿por qué, no? Entonces, depende mucho de con quién estás trabajando de nuevo, como director, como productores, como también el público al que va dirigido, ¿no? Todas esas variables, digamos, pueden cambiar la fisonomía del guión. claro, porque este guión es una guía en cierta manera, ¿no? Maricruz, adelante. sí, o sea, y antes de agregar a algo de la explicación pues tan didáctica de Diego, Paula fue una de las que lamentamos muchísimo no trabajar porque nos parece una de las, pues es una guionista realmente espléndida y además una voz que resiste a estos elementos canónicos, no solamente del guión, sino de lo que significan las relaciones de quien escribe en el campo cinematográfico, ¿no? Esta idea de, o sea, ¿por qué el director está aquí, la guionista está aquí? O sea, si estamos hablando de un juego creativo a que debería construir y deberíamos estar a la par, por ejemplo. O sea, es todo un tema, toda una discusión contemporánea al respecto. Yo nada más voy a agregar algo de lo que dijo Diego. Y es que, en efecto, cuando enseñamos guión en la licenciatura o en talleres y esto, decimos, bueno, hay como reglas de oro y una regla de oro es el que no escribas nada que no pueda ser representado. O sea, no puedes hablar de turbulencia de pasiones, sino tienes que pensar en cómo plasmar lo que está ocurriendo. Y turbulencia y pasiones no opera. Otro de los elementos es que el que no puedes dirigir. O sea, el guión es para contar una historia y por lo tanto no puedes sobredirigir, no puedes pisarle los callos a quien dirige. Y la manera como nuestras guionistas trabajan en las instrucciones, las acotaciones. Eh, Diego decía la amplitud del vocabulario de Pasalicia García Diego, pero yo pienso también en el oficio de cada una de estas escritoras, en el que
representan, nos dicen cómo representar elementos casi imposibles, que tienen que ver con sentimientos, que tienen que ver con un mundo interior. Y entonces eso es fascinante. ¿De qué manera ellas presentan ese mundo interior a través de las instrucciones que dan en los encabezados de las escenas? Entonces, ¿cómo le dan la vuelta a estas restricciones? ¿Cómo encuentran la manera de transformar lo que pues son como parte de las letras de oro de cómo escribir un guión? Claro, porque esto de turbulencia de pasiones o las emociones, piensen ustedes en que si ustedes fueran a filmar ese guión y dice turbulencia de pasiones, ¿cómo resuelves eso visualmente? ¿Cómo se ve turbulencia de pasiones? Entonces, justo lo que Maricruz nos está comentando es, estas guionistas ya están resolviendo a través de acciones, de ciertos montajes o cuestiones que van a suceder, puestas en escena, que van a suceder en la pantalla que sienten estos personajes que nosotros interpretaremos al momento de ya ver el resultado final. Y claro, imagínense que hay un proceso de filmar el guión y postproducir la película, ¿no? Y creo que valdría la pena profundizar un poco más en ese elemento. ¿Qué descubren ustedes sobre esta perspectiva de las guionistas mujeres? Ya nos contaron un poco quizás del aspecto también técnico y de cómo ellas proponen otras cuestiones en relación a cómo se deberían describir estos guiones, pero ¿qué hay de la manera o de la perspectiva en que ellas tienen de las historias, de la vida y demás? Adelante, Maricruz. Voy a poner un ejemplo y es el caso de Sabina Berman, ¿no? Y en el caso de El Traspatio, eh, ya hablé como el personaje protagónico es una mujer, ¿no? Es la actriz Ana de la Reguera, en donde ella va a ser el papel de la policía detective que intenta descifrar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando con estas mujeres que desaparecen y luego aparecen asesinadas, tiradas en el desierto, mutiladas, violadas, etcétera. Y uno de los elementos que me pareció súper interesante porque marca la pauta de varias de las películas dirigidas por mujeres en el 2000 es la reconfiguración de la familia. Es decir, esta idea de la familia nuclear de esposa, esposo, hijitos, en Backyard no tenemos nada de esto. Tenemos chicas que salen de Oaxaca, Chiapas, Tabasco para ir a trabajar a la maquila. Y la configuración familiar se transforma a la necesidad de lazos solidarios entre amistades, entre primas, entre mujeres que presiden asociaciones que arropan a estas madres buscadoras, a familias enlutadas, etcétera. Entonces estamos viendo en un género que por lo general es poco hospitalario para las mujeres, como es el noir, esta es una película en donde los personajes centrales que están intentando transformar las cosas son justamente los femeninos. Wow, claro, muy, sí nos da otra perspectiva, ¿no? Que eso es algo muy importante, ¿no? Que tengamos esta oportunidad de ver el mundo, de ver las dinámicas de una forma en la que pues solamente las mujeres la pueden ver porque experimentan el mundo de manera distinta como lo hacemos otros y a como nos lo ha mostrado en gran medida el cine. Bueno, pues muchas historias que descubrir, ya nos han compartido algunas, seguro habrá otras más en el libro. Por favor, ¿dónde podemos encontrar el libro? Diego, ¿dónde lo encontramos? ¿A dónde corremos? Por favor, hay que correr a comprar, a tener este libro. El libro fue publicado por la UNAM, ¿no? Entonces, a donde es más fácil encontrarlo es en las librerías de la UNAM. El próximo, digamos, además va a haber varias ferias de libro donde se pueden conseguir el libro con descuento, ¿no? Creo que eso lo hace más atractivo. Y en teoría debe estar en todas las bibliotecas, como ya en todas las bibliotecas y en todas las librerías, pero la verdad no sé si todavía ha llegado ahí.
Pero sí, en la UNAM, en cualquiera de las librerías de la UNAM se puede encontrar y en las diferentes ferias del libro que va a haber a lo largo del país va a estar presente el libro, ¿no? Y pueden aprovechar para darse una vuelta y encontrar otras cosas por ahí. Y aunque en la librería digital de la UNAM no está en descuento, también, o sea, pídanle a sus bibliotecarios, pídanle a sus profesores y demás que lo soliciten porque se puede adquirir virtualmente. El libro salió en forma impresa, les decía que es un libro de poco más de 320 páginas y estamos en espera que próximamente salga también en forma de ebook, es decir, en formato digital. Pero por lo pronto también puede solicitarse en forma virtual en la librería digital de la UNAM. Perfecto, gracias Maricruz. Eh, Diego, ¿por qué? ¿Por qué debemos de acercarnos a este libro? Danos una última recomendación de por qué es indispensable. Eh, Creo que más que indispensable, creo que es un libro que puede ser disfrutable, ¿no? Que abre como un panorama no muy visitado, ¿no? Y que nos lleva a ver las posibilidades de un género de escritura, ¿no? Que ha sido pocas veces como apreciado, ¿no? Por sus cualidades. En México hay muy pocos trabajos, o sea, los de Maricruz, pero se han quedado como en un entorno de revistas académicas, ¿no? Y como con el libro intentamos también llegar como a un público un poco más amplio, ¿no? Que no solo sean los colegas académicos, sino que sea un público que le gusta el cine, ¿no? Que le gusta escribir, que le gusta, digamos, como inventar historias, ¿no? Y que puede verse un poco reflejado y aprender de lo que estas grandes escritoras mexicanas pues han hecho en las últimas 3 décadas. Maricruz, ¿por qué debemos de acercarnos a este libro? Bueno, por una parte, Diego ya lo mencionó, en realidad hay poquísimo escrito sobre los guionistas en México, en plural, pero específicamente sobre las guionistas en nuestro país. Entonces, eh, se trata de intentar aportar a un diálogo que esperemos que sea fructífero y yo creo que sí. Diego está realizando acciones estupendas a través de un proyecto eh, multidisciplinario que trae en la UNAM a través de un diplomado, congresos, publicaciones académicas de difusión, etcétera, porque pensamos que ya no hay vuelta atrás. Es decir, en la necesidad de hablar más del guión, en la necesidad de rastrear a, en dónde está la escritura cinematográfica de las mujeres. Pero también, por otra parte, pienso que este libro es una gran oportunidad para hablar y por eso ese es el subtítulo del libro, escritoras cinematográficas. O sea, pudimos haber guionistas mujeres, encontrar, discutimos mucho el término y nos parece que es darle un lugar a la escritura cinematográfica que nos permita pensar en que, como toda obra de escritura, tiene sus características, tiene una estética y intentar empujar para darle ese lugar dentro de los artefactos artísticos en la escena cultural en México. Gracias, Maricruz. Diego, ¿dónde sabemos más de ti? ¿Hay alguna red social, algún otro trabajo tuyo que nos recomiendes? La verdad es que no tengo, o sea, digo, me di hace poco de baja de Facebook, entonces no tengo mucho a nivel de redes sociales, digo, pero pueden encontrar, casi todo lo que he escrito está en línea, ¿no? O sea, como que si ponen el nombre lo van a encontrar, ¿no? O sea, es como de libre acceso, ¿no? Entonces podrán ver como diferentes tipos de textos sobre literatura y sobre cine, ¿no? Básicamente o escribirme un correo, ¿no? Que también son muy fáciles de encontrar, digamos, como trabajo en la UNAM en el
Centro de Poética. Si entran a la UNAM y ponen mi nombre, ahí aparece y me pueden escribir un correo, ¿no? Para cualquier cosa. Justo como decía Maricruz, tenemos un diplomado de estudios de guión, ¿no? Que trata como de lanzar y digamos como un poco, no magnificar, pero sí como darle más visibilidad a estas prácticas, ¿no? Eso es como, entonces también, si les interesa, también pueden buscar información al respecto. Invítanos un poco más al diplomado, Diego, por favor. El diplomado básicamente es un experimento, ¿no? Maricruz es parte, somos un grupo, es al mismo tiempo un proyecto de investigación, que somos investigadores e investigadoras de varias partes, digamos, del mundo, porque hay gente de Italia, de Francia, ¿no? Maricruz, alguien que está en Estados Unidos, es un grupo grande y estamos, todo nace un poco a partir, digamos, yo diría que Maricruz fue la que inició con la idea de decir, recuperemos a las pioneras, no solo a las escritoras, digamos, de cambio de siglo, sino a las pioneras, ¿no? Nos lanzamos como en esta tentativa, pero al mismo tiempo dijimos, queremos abrirlo, digamos, a la gente que tiene inquietudes, que quiere escribir, ¿no? Entonces, es un diplomado extraño porque quiere combinar la investigación con la creación. Esa es como la especificidad del diplomado, ¿no? A diferencia de lo que hay en otras escuelas de cine, ¿no? A donde normalmente no estudias y no investigas el guión, ¿no? O sea, como que lo entiendes como una práctica, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, sí, esa es como la tirada y lo damos en línea, ¿no? De 2 a 4 los martes y digamos, esta es la primera edición. Ya veremos de acuerdo a los resultados si hacemos como una segunda. Súper, pues qué interesante, mucho, mucho éxito. Muchas gracias, Diego. Maricruz, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué más nos recomiendas de ti? eh, Sin ponernos de acuerdo, o sea, yo tampoco estoy entrando a Facebook. En la pandemia decidí que mi salud mental era más importante, y realmente entro por rebote. Estoy como Maricruz Castro en Twitter, o en el antiguo Twitter, en X. Next. ah, y en Instagram, tengo Instagram, pero nada más publico sobre orquídeas, que es mi gran hobby. Entonces, Ok. más bien, así como Diego, si ustedes entran al Google académico, tengo muchísimas, muchísimas publicaciones, pero también mi correo electrónico, mi correo institucional, está a la disposición de ustedes. Seguramente va a aparecer en pantalla. Muchos de mis textos son igual, de manera abierta. He escrito mucho sobre feminismo y teoría cinematográfica, sobre guionistas, sobre directoras del cine mexicano. Es decir, me ha interesado mucho el cine mexicano desde una perspectiva de género, pero también tengo muchas publicaciones sobre el cine mexicano de la Edad de Oro. Entonces, mi libro más reciente es La invención iconográfica, identidades regionales y nación en la Edad Dorada. Y para quienes quieran reflexionar más sobre cine, regiones, Edad de Oro y específicamente el cine que se hizo en Yucatán en ese periodo, yo soy yucateca, pues es un libro totalmente clavado en esto. Entonces, pues más bien el diálogo, invito a que sea, uno, que vayan a nuestras presentaciones. Estamos haciendo presentaciones en muchos lugares y lo seguiremos haciendo a lo largo del año. Y la otra es, busquen el libro. Es un libro que, como les hemos dicho, puede encontrarse de una manera relativamente sencilla. ¿Hay algún medio donde nos podemos enterar de cuáles van a ser las próximas presentaciones? Es, yo las cuelgo en X, y entonces, bueno, a través de X van a poder rastrearlas. Tal vez cuando este programa salga al aire ya habrán ocurrido las de la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM el domingo 21 a la 1 de la tarde. El martes 23 de abril, el Día Internacional del Libro, tendremos dos presentaciones en Toluca, o tuvimos, si este programa se transmite después, una en el Campus Toluca, otra en la UAMX. Estamos concretando una invitación para la UADY, es decir, en la Autónoma de Yucatán. En la FIL de Guadalajara también nos presentaremos.
es decir, muy posiblemente en septiembre en Zacatecas, es decir, hay varias posibilidades de hacer un recorrido por distintos lugares y bueno, pues invítenos a platicar de Detrás de las Sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo en México, y Diego o yo, con muchísimo gusto, atenderemos su petición. Perfecto, pues ahí está en Twitter, ahora X, ahí pueden estarle dando buen seguimiento. Les compartiremos también por acá en pantalla los correos por si ustedes quieren entrar en diálogo directo con Maricruz o con Diego. Y bueno, pues qué lujo, la verdad es que qué lujo haber tenido este espacio para compartirlo con ustedes. Por favor, también compártanos sus comentarios aquí, ya sea que nos estén viendo por el canal de Blua o por el canal de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México. Coméntenos, compartan este video para que más personas pues se enteren de este libro, se enteren de las guionistas, tengan estas otras perspectivas. No se olviden de darle like, de suscribirse si todavía no lo hacen. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos Detrás de las Sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo en México, y por permitirnos estar ahí detrás de las sombras, pero sobre todo por sacarlas de las sombras y que platiquemos mucho, mucho más de estas mujeres, de estas perspectivas y de estas escritoras y de estas historias. Un gusto y nos vemos muy, muy pronto para decirlo de nuevo con igualdad de género.